¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Jia Yaping desde Beijing. El día 23 de marzo, Martín Vizcarra asumió el cargo del nuevo presidente de Perú al ser investido por el Congreso, poco después de que se formalizara la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Cabe mencionar que esta transición del poder ocurrió poco antes de la celebración de la octava cumbre de las Américas, cuya anfitrión es Perú. Se verá afectada la celebración de la cumbre. ¿Cómo interpretamos esta agitación política de Perú? ¿Qué tendencia sigue la situación política de América Latina en 2018? Para hablar sobre estos y otros interrogantes, tenemos como invitados al profesor Xu Shicheng, investigador del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, y al señor Julio Banduro, profesor de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Hola, profesores, gracias por venir al programa Diálogo. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Antes de comenzar la conversación, vamos a ver un video para conocer más informaciones al respecto. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. El 21 de marzo, un día antes de la fecha fijada para acudir ante el Congreso Nacional y responder al nuevo pedido de destitución, Pedro Pablo Kuczynski renunció a su cargo como presidente de Perú. La oposición acusaba a Kuczynski por los servicios pagados de consultorías que su empresa Westfield Capital, con sede en Miami, Estados Unidos, ofreció a la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en escándalos de sobornos y corrupción. Dichos servicios de consultoría se habrían hecho cuando Kuczynski ejercía como ministro de Economía y Finanzas y jefe del Consejo de Ministros durante el gobierno del expresidente peruano Alejandro Toledo, entre 2001 y 2006. En el día anterior, el 20 de marzo, circularon vídeos en los que se observa a los aliados políticos de Kuczynski intentando comprar el voto de otros congresistas para evitar su destitución durante la sesión que tendría lugar el 22 de marzo sobre el proceso en su contra por el caso Odebrecht. Se han presentado muchas interpelaciones, censuras de ministros y de un gabinete entero, y un proceso de vacancia en contra de mi persona con el pretexto de que yo había supuestamente mentido sobre mi vida profesional e incluso, una vez superado este trance, el 21 de diciembre se ha vuelto a la carga con una nueva moción que tiene los mismos argumentos y contiene los mismos hechos que se rechazaron en la primera hace solo 3 meses. Kuczynski dijo: he trabajado casi 60 años de mi vida con total honestidad. La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos. El 23 de marzo, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso peruano invistió al nuevo presidente del país, Martín Vizcarra. El nuevo presidente, de 55 años, dijo que respetaría la Constitución, tomaría el relevo de la situación nacional y asumiría la responsabilidad de liderar el país. Bueno, recientemente la agitación política de Perú llamó gran atención del público. Pedro Pablo Kuczynski tuvo que enfrentar 2 intentos de vacancia presidencial y finalmente renunció el cargo. Y ahora ya ha terminado esa transferencia de mando y el Martín Vizcarra juramentó como nuevo presidente del país. Sabemos que en estos últimos años la economía de Perú lleva años manteniendo en un nivel muy estable. Entonces, para ustedes, esta agitación política ha dejado un impacto fuerte a la economía de este país, señor Xu. Durante los últimos años, la economía peruana ha crecido a un ritmo bastante rápido en comparación con otros países latinoamericanos y también una tasa de crecimiento superior a la tasa promedia de América Latina. Y parece que este cambio de presidente no ha afectado, por lo menos por el momento, el crecimiento económico de Perú. Eso creo que es mi opinión personal y también
los periódicos peruanos así lo comentan. Como todas las naciones de esa región han pasado constantemente algunas agitaciones políticas, algunos desequilibrios políticos, pero a pesar de ello el Perú, su economía siempre se ha mantenido estable, a diferencia de otros países. Por ejemplo, cuando hubo el impeachment al presidente Lula y quedó, perdón, a la presidenta Rousseff y quedó en su reemplazo el presidente Temer en esa nación, hubo algunas conmociones económicas en Brasil. En cambio, en el Perú no ocurre así. Y no solamente ocurre en este caso particular en la que ha sido vacado o ha renunciado el presidente Kuczynski. También cuando ha pasado el tema de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que afectó a muchas economías en Latinoamérica, en el Perú no le sucedió nada. Hablamos de la economía. Cuando hubo la crisis griega y también afectó a muchos países europeos y al mismo tiempo tuvo repercusión en América Latina, el Perú tampoco sufrió de ello. Y esto ocurre por una cosa. Primero, porque ha habido mucha disciplina fiscal y también políticas económicas fuertes en los últimos 20 años en el Perú. Señor Xu, para usted, ¿qué observación tiene usted sobre esta agitación política de Perú, esta renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cuáles cree que son las razones fundamentales? Principalmente por 4 factores. El primer factor, por la corrupción y soborno, porque según denunció la misma constructora, compañía constructora de Odebrecht, que había sobornado 4,8 millones de dólares a 2 empresas vinculadas al presidente Pedro Pablo Kuczynski. La empresa Westfield Capital, y otra también es Capital, o sea, dos corporaciones. Y el segundo factor, segunda causa, es escándalo de video, porque trata de sobornar a un diputado del partido de oposición, Fuerza Popular. Y el tercer factor, el Congreso de Perú, el partido gobernante constituye la minoría, mientras otras fuerzas políticas, como el Partido de Fuerza Popular, constituye la mayoría de los diputados. Y porque existe también dentro del Congreso partido de izquierda. Entonces, es una pelea, el sistema de partidos, sistema político en Perú es particular, porque el partido gobernante constituye la minoría en el Congreso, mientras los partidos de oposición, tanto de derecha como de izquierda, constituyen la mayoría en el Congreso. Y por lo tanto, siempre hay una pelea entre el partido gobernante y los partidos de oposición. Otro factor que es el indulto del expresidente Fujimori. Esto porque dentro del mismo partido gobernante hay varios diputados del partido gobernante y ministros del gabinete de Kuczynski se opusieron al indulto porque piensa que es un negocio político entre Kuczynski con el hermano menor de la hija de Fujimori. Claro. Esos son los 4 factores. Son los 4 factores. Sí, acabo de mencionar que el caso de Perú es un poco diferente que otros países, porque en muchas ocasiones la agitación política ocurre cuando la economía de un país encuentra dificultades y esto afecta a la vida de la gente. Pero en Perú la situación es un poco diferente. Cuando ocurre esta agitación política, su economía es estable. Entonces, ¿cómo interpreta usted este fenómeno?
Lo expliqué un poco al inicio en la primera respuesta. Hace 20 años empezaron una serie de reformas económicas en el Perú, estableciéndose, por ejemplo, mayor impulso a las inversiones, se le daba mayores capacidades para que vengan los inversionistas. Sí. Y de pronto allí es que cuando hay esta clase de inestabilidades políticas o inestabilidades de tipo de poder político, las inversiones siempre están protegidas por un marco jurídico, por el cuerpo de leyes que se han establecido, de tal manera que los inversionistas privados que provienen de diferentes países, incluso de China, ven con cautela el momento político. Pero una vez que pasa la crisis política que puede durar probablemente 1 o 2 semanas, nuevamente se restablece la normalidad y las inversiones continúan llegando. Sí. Los países latinoamericanos requerimos necesariamente de inversiones extranjeras, provenientes de Asia, provenientes de Norteamérica o también de Europa, y cuando tenemos las inversiones es que nuestra economía se mantiene. Prueba de que nuestra economía está bien pese a las crisis políticas desatadas por la renuncia de Kuczynski son 2 pruebas. La primera de ellas es que hasta el momento el Fondo Monetario Internacional nos ha dado al Perú como el país que va a tener el más alto crecimiento en PBI, en Producto Bruto Interno, para este año, que está en aproximadamente 3 y 4%. Sí. Es poco si lo comparamos con China, pero es bastante si lo comparamos con Latinoamérica, que está en un promedio de 1 o 2%, y algunos hasta menos de 0. Esa es la primera prueba. Y la segunda prueba es que hay muchos inmigrantes que están llegando al Perú por la oferta laboral. Hay muchos inmigrantes de Venezuela, inmigrantes de Colombia, hay inmigrantes de Bolivia, incluso de España, que llegan al Perú porque la situación económica está tan equilibrada que les permite obtener un empleo para ello. Claro, ahora ya ha terminado esta transferencia de mando en Perú y en adelante se va a celebrar la Cumbre de las Américas entre el día 13 y 14 de abril. Entonces, para ustedes, esta, digamos, agitación política afectará a la organización de esta cumbre. Según en la primera conferencia de prensa, el nuevo presidente Vizcarra expresó que Perú siga preparativos de la 8ª cumbre. O sea, la cumbre se celebrará a la fecha previamente fijada. Sí. Y también el presidente de los Estados Unidos, Trump, anunció que va a asistir. Incluso celebra que el nuevo presidente no le emplace la fecha de la cumbre. ¿Qué piensa usted? Yo coincido con el profesor, no va a haber problemas con la realización de la Cumbre de las Américas. ¿Por qué? Porque la Cumbre de las Américas es una organización del Estado, no del presidente. Entonces, si hemos respetado los mecanismos institucionales que existen en el Perú, de que ante la renuncia de un presidente y de acuerdo a la Constitución debe reemplazarlo el vicepresidente, en este caso Martín Vizcarra, se continúa siempre con los canales institucionales. Lo vuelvo a repetir. Una cumbre de estas características internacional es organizada por el Estado peruano, no por una persona. Entonces es por ello que se va a mantener. Lo que yo sí creo es que va a haber algunas dificultades con los participantes, porque ha habido presidentes que han estado en contra por cuestiones ideológicas con el expresidente Kuczynski, y van a estar en la cumbre y van a aprovechar ese espacio público que van a tener para poder criticar que presidentes de derecha están involucrados en el tema de corrupción. Se me ocurre mencionar algún par de nombres. De pronto el presidente Evo Morales va a criticar ello. O si llega el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, si llega a ir al Perú, también va a criticar ello. Nicolás Maduro se le fue retirada la invitación cuando Kuczynski estaba en la presidencia. Pero no se trata de que el Perú le haya retirado la invitación. Efectivamente lo hizo Perú, pero tras una reunión del Grupo de Lima. El Grupo de Lima fue un grupo conformado por diferentes países de Latinoamérica para evaluar la situación de Venezuela. De una manera de presionar para que presionar al presidente Nicolás Maduro a que lleve adelante elecciones democráticas claras, fue que le retiraron la confianza o la invitación. Entonces el Perú, como parte de ese grupo de Lima, así se denomina el grupo, pues optó por la mayoría también retirar la invitación. Pero Nicolás Maduro es una persona que tiene una personalidad muy fuerte, entonces él ha dicho que de todas maneras va a llegar al Perú.
¿Cómo? No lo sé. Él ha dicho que va a llegar por tierra, o por aire, o por mar, pero va a llegar. Entonces, eso sí va a generar conmoción dentro de la cumbre, pero no porque Perú se encuentre en crisis, sino porque si llega Nicolás Maduro, imagínese usted estar en una misma mesa Nicolás Maduro y Donald Trump. Va a ser complicado, ¿verdad? Claro. Entonces eso sí va a llamar mucho la atención de los medios periodísticos internacionales, y de hecho que yo creo que va a ser noticia si llega Maduro, porque no tiene la invitación oficial. Sí, claro. Bueno, ahora todavía no sabemos si va a llegar o no el presidente Nicolás Maduro, pero quería sobre todo hablar un poco sobre esta discrepancia entre los países latinoamericanos. Como usted acaba de mencionar, el Grupo de Lima apoya a retirar la invitación al presidente Maduro, pero por otra parte, otros países como Cuba, como Bolivia, se muestra en contra de ese rechazo al presidente Maduro. ¿Cómo ve usted esta discrepancia existente entre los diferentes países latinoamericanos? Ahora realmente en América Latina existe más discrepancias o más diferencias entre los países en comparación con hace 1 o 2 años. No, yo creo que se mantienen. Es cierto que existen dos grupos diferenciados entre los países latinoamericanos, que son de izquierda y otros de derecha, ¿verdad? Lo que se ha visto en América Latina es que cuál de esos dos grupos es el de mayor poder o el de mayor influencia. Sí. Ahora, díganme si ustedes están de acuerdo o no, ahora en el mundo el que tiene mayor poder es el poder económico. Entonces, los grupos de poder, los grupos de países que tienen mayor poder en estos momentos son los grupos de derecha, o los países pertenecientes al grupo de derecha. Por ejemplo, México, Colombia, Perú y Chile, que forman la Alianza del Pacífico, son los países latinoamericanos que más crecen económicamente y que tienen mayor poder. Pero veamos a Bolivia, o Venezuela, o Cuba, son los países de gobierno de izquierda que no tienen los mismos niveles de crecimiento. Entonces la influencia de los países de poder económico es mayor que los otros. Además porque son más grandes territorialmente, tienen mayor Producto Bruto Interno. Entonces, es cierto que los países de gobierno de izquierda tienen mucha exposición mediática diciendo y criticando a sus contrapartes, pero pese a esas discrepancias mantienen buenas relaciones. De hecho, cada uno de nosotros, excepto Venezuela, cada uno de nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Cuba, con Bolivia, Perú me refiero, y luego también Colombia o México. Hay mucho intercambio, pero a pesar de esa discrepancia, es decir, la discrepancia se mantiene, pero de manera respetuosa. Entonces, no es que porque yo estoy en discrepancia con Bolivia, rompo relaciones con Bolivia y no hay comercio con Bolivia. No existe eso. Se mantiene siempre. Entonces, la discrepancia sí es solo a nivel de debate ideológico, nada más. Bueno, yo creo que hay otro factor relacionado con la situación de América Latina, es Estados Unidos. Aunque todos son países independientes, pero sin duda un vecino gigante que está ahí, Estados Unidos, sin duda deja influencias a esta región. Entonces, ¿cómo califica ustedes esta influencia de Estados Unidos a América Latina en este último año después de que Donald Trump asumió la presidencia? ¿Qué diferencia hay esta influencia en comparación con el Estados Unidos dirigido por Obama? Después de asumir la presidencia el día 20 de enero del año pasado, o sea, hace más de 1 año y pico, la política de la administración Trump hacia América Latina, a mi opinión, tiene dos aspectos. Por un lado, trata de formar una alianza con los países donde gobierna más o menos la derecha o la derecha central, como Colombia, como México, como con Chile y con Perú, con Kuczynski, por un lado, porque el año pasado el vicepresidente de Estados Unidos, Pence, visitó cuatro países. Y este año, en febrero, el ex
ex director del Departamento de Estado, o secretario del Departamento de Estado, visitó 5 países de Latinoamérica para formar una alianza con estos países afines a la política de Estados Unidos. Por otro lado, después de asumir la presidencia Trump, ha hecho más sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, como 9 o 8 sanciones, incluso sanciones contra el mismo presidente, vicepresidente y unos 50 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Y también recientemente ha puesto incluso sanciones económicas y comerciales. Y también con respecto a Cuba, ha reforzado el bloqueo, incluso ha expulsado diplomáticos cubanos sobre pretexto de ataque sónico, o sea, y aunque no ha roto relaciones con Cuba, pero el proceso de normalización de relaciones con Cuba ha retrocedido. ¿Sí? Entonces, yo creo que, y también con México, que es el vecino de Estados Unidos, y es afín a Estados Unidos, sin embargo, también hay muchas contradicciones. Aunque la relación en términos general son bastante normales, pero sin embargo hay contradicciones. Y también está renegociando, ya tiene 7 rondas sobre la negociación de tratado de libre comercio de Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Ha tenido algunos avances, pero en los puntos más importantes no ha habido avances, no ha habido acuerdos. Y creo que vamos a ver, estamos esperando el pronunciamiento de Trump en la cumbre. Creo que él tendrá que exponer la política de Estados Unidos hacia toda América Latina. Sí, yo creo que durante el gobierno de Obama la relación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos es relativamente más armoniosa, aunque hay diferencias, pero esta relación no es tan fuerte que uno en contra del otro. Pero ahora este gobierno está tratando de estrechar las relaciones con una parte de los países, pero al mismo tiempo se ven más dificultades de mantener la relación con otros países, como lo que ha mencionado el profesor, Cuba, Venezuela, e incluso México también hay dificultades. ¿Cómo ve usted? Bien, yo considero que la influencia de Estados Unidos en Latinoamérica es histórica, viene de muchos años, pero desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, esa relación se ha enfriado bastante. Yo como periodista tuve la oportunidad de viajar el año pasado a Estados Unidos justamente en las primarias, en las elecciones primarias, y como periodista tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con muchos representantes de los llamados think tanks, estas instituciones que hacen evaluaciones, etcétera, y preguntábamos cuál sería la nueva política o cuál sería la política de un eventual gobierno republicano representado por Trump con América Latina. Y los mismos representantes estadounidenses, los investigadores sociales de ese país nos decían que para Estados Unidos Latinoamérica es segundo plano. Lo primero que están interesados es Medio Oriente, por la guerra, China, por la competencia económica y otros países. Pero América Latina, para ellos no les importaba. Republicanos. Lamentablemente el presidente que fue elegido fue un presidente republicano y eso se está manifestando hasta ahora. Nunca ha tenido una palabra para América Latina. Donald Trump nunca ha dicho algo para América Latina si va a mejorar o empeorar las cosas. Cero al respecto. Sin embargo, Donald Trump lamentablemente se ha puesto unos anteojos que todo lo ve negativo. Entonces todas sus acciones
todas las acciones que él ha tomado como presidente solamente han sido para el lado negativo, para el lado, no hace nada proactivo. Es decir, se ha peleado con Rusia cuando bien tenían buenas aparentemente relaciones entre el presidente Putin y el presidente Trump. Recientemente ha elevado los aranceles también para China. También ese es otro nivel de hostilidad de Estados Unidos. No quiero hablar del país en todo caso, quiero hablar del presidente. Es un sentimiento de hostilidad del presidente hacia otro país. Y la hostilidad también se ha reflejado en América Latina, en Cuba, especialmente en Venezuela, y probablemente también con Evo Morales, porque son gobiernos de izquierda. Entonces, como bien dice el profesor, hay que escuchar qué cosa dice ahora en la Cumbre de las Américas, porque la mayoría de los 35 países que están ahí son la mayoría latinoamericanos. Claro. Entonces, ¿qué cosa va a decir? Es probable que no diga nada, que va a dar un discurso vacío simplemente. Yo no tengo mucha expectativa en realidad, porque Donald Trump se ha enfocado a hacer cosas negativas antes que cosas positivas. Este año se dan cita procesos electorales en varios países de América Latina, entre ellos Costa Rica, Venezuela, Paraguay, Colombia, México y Brasil. Varios de ellos son los países más poblados de esta región, por eso este año es importante. Entonces, para ustedes, ¿de qué forma va a evolucionar la política de América Latina a lo largo del año 2018? ¿Qué observación tienen ustedes, profesor? Este año es un año electoral, porque hay grandes países como Brasil, México y Venezuela, y también Costa Rica y Colombia, o sea, va a tener o ha tenido elecciones. El domingo es la segunda ronda de elecciones de Costa Rica. Para mí es importante para mí, porque yo he estudiado en México en UNAM 2 años. La elección de México llama la atención, porque pienso que hay posibilidad de que va a ganar López Obrador de Morena, porque para él es la tercera vez para la campaña electoral. Entonces, esta vez parece que sí hay mucha posibilidad de que va a ganar. Entonces, el hecho de triunfo de López Obrador va a cambiar un poco el escenario político de América Latina. Por limitación del tiempo, cuéntenos en breve sus observaciones sobre la política de América Latina e incluso de qué forma esto va a afectar la relación de este continente a China. Bueno, los que son observadores sociales y políticos no somos, digamos, adivinos qué puede pasar, pero sí podemos describir algunos escenarios. El tema de América Latina es que no es una sola entidad, son diferentes países y cada uno de esos países tiene un escenario distinto. Es decir, y algunos son más influyentes que otros. Por ejemplo, México es más influyente que Cuba si lo comparamos. O, por ejemplo, Brasil es más influyente que Venezuela si lo hacemos la comparación. Y es cierto que cada uno de esos países tiene ciertas tendencias. Algunos pueden votar ahora por la izquierda. Yo dudo, por ejemplo, que Colombia, que ha sido bipartidista históricamente, no vote por la izquierda. Eso yo lo dudo. En México también es probable que López Obrador, como dice el profesor, también salga elegido, pero vamos a ver cuáles son el desarrollo de sus políticas. Porque, por ejemplo, en el caso peruano, Ollanta Humala se presentó como un candidato de izquierda y cuando asumió la presidencia toda su política fue de derecha. O sea, no podemos hacer un pronóstico exacto, sino solamente descripción de escenarios. ¿Cómo puede afectar la relación con China? Cualquiera que fuera el gobierno en cada uno de estos países, sea de derecha o izquierda, yo considero que siempre van a tener una buena relación con China. Todos los países latinoamericanos quieren tener una excelente relación con China. Yo creo que ningún país, ningún gobierno de derecha ni de izquierda va a cometer la decisión suicida de romper o tener malas relaciones con China. Muchas gracias, profesores, por sus comentarios. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.